El gran salón de Arendor nunca había presenciado tal silencio. Soren apretó la espalda contra el frío pilar de mármol. Su respiración era superficial, su pulso un tambor salvaje que amenazaba con delatar su escondite. Desde la galería este, donde los sirvientes tenían prohibido estar, observó la ceremonia que se desarrollaba abajo como una pesadilla que tomaba forma. 10.000 velas, eso era lo que las doncellas de la cocina habían susurrado mientras preparaban el festín. 10.000 llamas para iluminar el momento en que su rey Alfa elegiría a su reina. Ella bufó. No debería haber venido. Cada instinto, cada susurro de autopreservación le gritaba que se retirara a la estrecha habitación que compartía con las otras sanadoras. Que esperara, como Calder le había indicado, a que él fuera a buscarla después de que concluyeran las formalidades. El consejo exige una demostración pública, le había dicho él 3 noches atrás, mientras sus dedos trazaban la marca que había dejado en la curva de su cadera. Necesitan verme considerar a sus candidatas antes de rechazarlas a todas. No significa nada, Soren. Eres mi compañera, mi única compañera. Cuando amanezca, te anunciaré al reino, y ningún poder en este mundo nos separará. Ella le había creído cada palabra que salía de esos labios, cada promesa susurrada en la sagrada oscuridad del bosque donde habían descubierto por primera vez el vínculo que cantaba entre sus almas. Durante 8 meses, ella había sido su secreto, su verdad prohibida. La sanadora de origen común y sin apellido que de alguna manera había capturado el corazón del lobo más poderoso de los 5 reinos. Ahora estaba de pie en las sombras, viéndolo prepararse para elegir a otra. Las candidatas subieron al estrado en un río de seda blanca y linajes antiguos. 7 hijas de las grandes casas, cada una preparada desde su nacimiento para esta posibilidad. Soren las reconoció a todas por sus meses de observación silenciosa. Lady Rowena de las costas orientales con su porte de guerrera. Las hermanas gemelas de la casa Blackmere, cuya familia controlaba los pasos de montaña. La pálida belleza de las islas del sur, cuya dote podría financiar un ejército. Y en el centro de todas, moviéndose con la gracia líquida de una depredadora, caminaba Rowena Marek. El murmullo de aprobación de la multitud se deslizó por el salón como un ser vivo. La casa Marek controlaba los territorios del norte, comandaba 4.000 espadas y había estado posicionando a su hija mayor para este momento desde antes de que Soren naciera. El cabello de Rowena caía en ondas del más profundo color castaño rojizo. Sus ojos, del color del ámbar helado, recorrieron la asamblea con una ambición desnuda. Esos ojos encontraron el escondite de Soren por un fugaz latido. Y Rowena sonrió. La sangre de Soren se convirtió en invierno. Apartó la mirada, obligándose a mirar a Calder. Su Calder, que estaba de pie en la plataforma elevada, con un atuendo ceremonial negro, su poderoso cuerpo rígido bajo el peso del manto de sus ancestros. Desde esa distancia, podía trazar las líneas familiares de su rostro, la mandíbula fuerte que había besado 100 veces, el cabello oscuro que caía sobre su frente y que ella había apartado con dedos tiernos, los hombros que la habían protegido de las pesadillas y le habían prometido un para siempre. Pero algo andaba mal. Soren se inclinó hacia adelante, sus uñas clavándose en forma de media luna en sus palmas. Calder estaba demasiado quieto. No era la quietud tensa de un depredador, sino el vacío de una estatua tallada en carne. Sus movimientos, mientras los altos ancianos pronunciaban las palabras rituales, eran mecánicos, como los de una marioneta. Como si hilos que ella no podía ver guiaran sus extremidades. Y sus ojos, esos ojos ámbar que habían ardido con feroz devoción cuando la miraban, que se habían suavizado hasta volverse color miel cuando pronunciaba su nombre, que habían quemado con una pasión apenas contenida cuando la reclamó bajo la luna de invierno. Estaban planos, apagados, vacíos como una casa abandonada hace mucho tiempo. Calder, rey Alfa de Arendor, sangre de la primera manada, elegido de la luna, entonó el alto anciano. El consejo ha presentado a las hijas de nuestras nobles casas. El reino espera tu elección. El silencio se extendió hasta que Soren pudo oír el eco de su propio latido en las antiguas piedras.
Seguramente ahora. Seguramente se daría la vuelta. La encontraría entre la multitud. Declararía que ninguna candidata podía compararse con la compañera que el propio destino había elegido para él. Calder dio un paso adelante. ¿El hijo? Su voz resonó, hueca como una tumba vacía, a Ravenna de la casa Marek. El mundo se hizo añicos. Sorene no podía respirar, no podía moverse, solo podía observar con un horror helado cómo los vítores estallaban en el gran salón, cómo los lobos aullaban su aprobación, cómo los nobles se abrazaban y los guerreros golpeaban el suelo con los pies para celebrar la alianza que rediseñaría su mundo. Y en el estrado, Calder levantó la pálida mano de Ravenna hasta sus labios. La marca en la cadera de Sorene explotó en agonía. Se dobló por la mitad, un grito ahogado en su garganta, mientras el fuego le desgarraba la carne donde sus dientes la habían reclamado. El dolor superaba cualquier cosa que hubiera experimentado, más allá del ardor de la mordida original, más allá del dulce dolor que palpitaba cuando estaban separados. Esto era destrucción, aniquilación, como si el propio vínculo estuviera siendo arrancado de su cuerpo. A través de una visión borrosa por las lágrimas, vio a Ravenna sonreír triunfante. Vio a Calder no mostrar nada en absoluto. No la buscó, no dudó, no parecía recordar que ella existía. Un sollozo escapó de la garganta de Sorene, perdido en la cacofonía de la celebración. Tropezó hacia atrás, con una mano presionada sobre su marca ardiente y la otra envuelta alrededor de su vientre. El vientre donde su hijo había echado raíces, el secreto que había planeado contarle esa noche, después de que la farsa concluyera, después de que él viniera a ella, como siempre hacía. Las palabras que había practicado 1000 veces, imaginando la alegría que transformaría su rostro, la forma en que sus manos temblarían al tocar el lugar donde su amor había creado una nueva vida. Ahora esas palabras se convertían en cenizas en su boca. Sorene corrió. Los pasadizos de los sirvientes estaban vacíos. Todas las almas del castillo se habían reunido para presenciar la historia. Huyó a través de ellos a ciegas, jadeando, su cuerpo gritando con un dolor que iba más allá de la carne. La marca palpitaba con cada latido, una herida que no dejaba de sangrar. Llegó a su diminuta habitación y comenzó a empacar con dedos que no dejaban de temblar. Un vestido de repuesto, el anillo de su madre, la única herencia que poseía, las hierbas que había recogido para el malestar que la aquejaba por las mañanas. En la ventana se detuvo. Las hogueras de celebración florecían por toda la capital. En algún lugar del gran salón, Calder aceptaba felicitaciones por su sabia elección. A Ravenna ya le estaban colocando una corona, y nadie lo sabía. Nadie sospechaba que la verdadera compañera del rey Alfa se desvanecía en la noche con su heredero creciendo bajo su corazón. Sorene presionó la palma de su mano contra el cristal escarchado. «Te amé», susurró a las llamas lejanas. «Te lo habría dado todo». Luego se cubrió el rostro con la capucha y se deslizó por la puerta de los sirvientes, tragada por la oscuridad helada más allá de los muros. No vio la sombra que se separó de la torre de arriba. No vio los ojos ámbar que parpadearon solo por un instante con un reconocimiento desesperado. Y no oyó el aullido que rasgó el cielo 3 latidos después, un sonido de una angustia tan pura que los lobos de todo el reino se detuvieron en seco y levantaron la cabeza en un tormento compartido. Para cuando la oscuridad se disipó de la mente de Calder, la habitación de Soren solo contenía aire frío y el fantasma de su aroma. Ella ya se había ido. 5 días. 5 días desde que había huido del único hogar que había conocido. 5 días desde que el hombre que amaba había elegido a otra sin un atisbo de reconocimiento en sus ojos vacíos. 5 días, y Soren se estaba muriendo. Había encontrado refugio en una cabaña de cazadores abandonada a 3 leguas del pueblo más cercano, en lo profundo del bosque espinoso por donde pocos viajeros se aventuraban. El techo tenía goteras en 2 lugares. Las piedras del hogar estaban agrietadas. El viento se colaba por los huecos de las paredes de madera deformada. Nada de eso importaba. Lo que importaba era esconderse. Lo que importaba era sobrevivir lo suficiente para traer a su hijo al mundo. Pero su cuerpo lo estaba fallando.
Soren yacía acurrucada en el jergón de paja, con su capa envuelta firmemente alrededor de su cuerpo tembloroso, observando la luz del amanecer colarse por los huecos de las contraventanas. No había podido retener la comida en 2 días. Sentía los miembros pesados como piedras. Cada respiración requería un esfuerzo que la dejaba exhausta. Y la marca se estaba extendiendo. La había examinado esa mañana, apartando su vestido con dedos temblorosos. Lo que una vez fue una impresión perfecta de dientes, con cicatrices plateadas y hermosas, se había convertido en algo completamente diferente. Los bordes se habían oscurecido hasta el negro violáceo de un hematoma profundo. Zarcillos de decoloración se extendían hacia afuera por su cadera como grietas en hielo roto, alcanzando su vientre, su columna, su corazón. El vínculo estaba muriendo y se la estaba llevando con él. Soren había oído las viejas historias, las que las sanadoras se susurraban en las horas tranquilas entre emergencias. Las parejas verdaderas eran raras, quizás un par por generación. Cuando un vínculo así se forjaba y luego se rompía, las consecuencias eran catastróficas. Para los lobos ordinarios, el rechazo significaba dolor, pena, una lenta curación que podía llevar meses o años. Para las parejas verdaderas, el rechazo significaba la muerte. El vínculo no podía romperse sin destruir las almas que conectaba. Cuando una pareja verdadera rechazaba a la otra, la mitad abandonada comenzaba a desvanecerse. Su lobo se retiraba hacia adentro, devorando el cuerpo desde dentro. La mayoría no sobrevivía más de 15 días. A Soren le quedaba quizás una semana, tal vez menos. Presionó la palma de su mano contra la hinchazón de su vientre, donde parecía concentrarse el único calor de su cuerpo. «Lo estoy intentando», le susurró a la vida que crecía dentro de ella. «Estoy luchando, pero no sé cómo ganar contra esto». El bebé se movió, un aleteo que le sacó lágrimas a Soren. Al menos uno de ellos todavía poseía fuerza. Había considerado, en las horas más oscuras de la noche, qué pasaría con su hijo si ella no sobrevivía. ¿Se desvanecería el bebé con ella, sus vidas demasiado entrelazadas para separarse? ¿O algún milagro preservaría a la pequeña alma incluso mientras su madre se desmoronaba en polvo? No habría nadie para criarlo, ninguna familia para acogerlo. Ella misma había sido huérfana, criada por el gremio de sanadores después de que sus padres perecieran en la plaga que asoló las aldeas del este. Si moría aquí, sola y sin que nadie la llorara, su hijo enfrentaría el mismo destino, si es que sobrevivía. Un ataque de tos la sacudió, y Sorene se acurrucó aún más mientras su cuerpo temblaba. Cuando pasó, sintió el sabor a cobre en su lengua, sangre. El desvanecimiento había llegado a sus pulmones. Necesitaba moverse, necesitaba al menos agua, aunque no pudiera retener la comida. El arroyo estaba a unos 50 pasos de la puerta de la cabaña. Había logrado la distancia el día anterior. Seguramente podría lograrlo de nuevo. Sorene se incorporó y el mundo se inclinó violentamente. Se agarró al borde del jergón, jadeando, esperando que el mareo cesara. Cuando finalmente confió en que sus piernas la sostendrían, se levantó centímetro a centímetro con cuidado. La puerta de la cabaña parecía imposiblemente lejana. Dio 3 pasos antes de que sus rodillas se doblaran. El suelo de tierra apisonada se precipitó a su encuentro, y Soren apenas pudo poner las manos debajo de ella antes de colapsar por completo. Se arrodilló allí, temblando, su cabello cayendo alrededor de su rostro como una cortina, su respiración entrecortada y áspera. Así era como moriría, no en batalla, no rodeada de quienes la amaban, sola en una cabaña abandonada, demasiado débil para alcanzar el agua, llevando al hijo de un rey que la había descartado como a un desecho. «Por favor», susurró, aunque no sabía a quién le rogaba. ¿A los dioses que nunca habían respondido a sus oraciones? ¿Al vínculo que la estaba matando? ¿A Calder, cuya traición había puesto en marcha esta destrucción? Por favor, así no, todavía no. La marca en su cadera ardió con un calor repentino y abrasador. Soren gritó, su mano volando hacia la herida, pero este dolor era diferente del constante ardor que se había acostumbrado a sentir. Este era agudo, urgente, inquisitivo.
y debajo del dolor, increíblemente, sintió algo. Una presencia distante, pero acercándose. Una conciencia presionando contra los bordes de su percepción con una necesidad desesperada y desgarradora. Su loba se agitó. Había pensado que su loba se había retirado demasiado profundo para alcanzarla, acurrucada en el rincón más alejado de su alma para escapar de la agonía del rechazo, pero ahora levantaba la cabeza. Ahora se extendía hacia esa presencia distante con algo que se sentía aterradoramente como reconocimiento, algo que se sentía como esperanza. No, susurró Soren. No, no puede ser. Se obligó a arrastrarse hacia la ventana, cada movimiento enviando relámpagos de dolor a través de su cuerpo debilitado. Cuando finalmente llegó a la pared, se agarró al alféizar y se levantó lo suficiente para mirar a través del hueco en las contraventanas. El bosque espinoso se extendía ante ella, robles antiguos y maleza enmarañada plateados por la escarcha matutina. Y en el borde del claro, emergiendo de las sombras entre los árboles, había 3 lobos enormes, sus ojos fijos en su cabaña con una inteligencia que era cualquier cosa menos animal. La habían encontrado. La marca en la cadera de Soren pulsó con un calor correspondiente, y su loba aulló dentro de su pecho, un sonido de anhelo y terror entrelazados. Se deslizó por la pared mientras la oscuridad se apoderaba de los bordes de su visión. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue al lobo más grande comenzando a moverse hacia la puerta de la cabaña. Calder no había dormido en 5 días. Estaba de pie en la habitación que todavía olía a ella, con las garras extendidas, su lobo tan cerca de la superficie que el ámbar teñía permanentemente su visión. La cama donde se habían enredado tantas noches estaba pulcramente hecha. La pequeña colección de hierbas en su estante acumulaba polvo. Una sola cinta para el pelo, de color azul pálido, colgaba de un gancho junto al espejo. No se había llevado casi nada, había huido solo con lo que podía cargar, había huido de él. Mi rey. La voz de Corbin era cuidadosa, medida, la voz que se usa con una criatura salvaje que podría atacar en cualquier momento. Necesitas descansar. Tu lobo no puede soportar esto. Mi lobo soportará lo que sea necesario hasta que la encontremos. Las palabras surgieron como un gruñido, apenas humanas. Calder agarró el borde de su pequeña mesa y la madera crujió bajo sus dedos. 5 días desde que despertó de la oscuridad para encontrarse en sus aposentos con Rowena Marek a su lado, sus manos buscando los cordones de su abrigo ceremonial. 5 días desde que el horror lo inundó al darse cuenta de lo que se había hecho. No recordaba nada de la elección, nada de haber pronunciado las palabras que lo ataban a una mujer que despreciaba. En un momento estaba levantando una copa de vino a sus labios, preparándose para la farsa que le había prometido a Soren que no significaría nada. Al siguiente, despertaba en una niebla de confusión con 3 días perdidos de su memoria, y Soren se había ido. El compuesto que encontramos en tu sangre, continuó Corbin, manteniendo su cuidadosa distancia. Nuestros sanadores nunca han visto nada igual. Acónito, ciertamente, pero mezclado con otras sustancias. Flor de noche, semilla de luna, una combinación diseñada para suprimir a tu lobo por completo y dejar tu mente consciente vulnerable a la sugestión. Los Marek. Casi con certeza, aún no hemos encontrado pruebas suficientes para... No necesito pruebas. Calder se giró, y Corbin dio un paso involuntario hacia atrás ante lo que vio en el rostro de su rey. Necesito a Soren. Cada momento que sigue desaparecida, cada hora que pasa sin ella en mis brazos, puedo sentir que me deslizo más y más. Su lobo se agitó contra su control, y por un instante aterrador Calder sintió que su agarre flaqueaba. La bestia quería salir, quería atravesar los muros del castillo, cazar, encontrar lo que les pertenecía y destruir cualquier cosa que se interpusiera en el camino. Si perdía el control ahora, podría no volver jamás. El vínculo, forzó Calder a través de los dientes apretados. Me grita, Corbin. Noche y día me grita, pero el sonido se está debilitando. La expresión de su beta cambió a algo que parecía pena. Mi rey,
Si el vínculo se está debilitando, puede significar, no lo digas. Las palabras fueron puro lobo, pura amenaza. Ni siquiera lo pienses. Está viva. Tiene que estar viva. Pero el miedo que se había arraigado en su pecho se volvía más espinoso con cada hora que pasaba. El vínculo entre compañeros verdaderos no podía romperse sin consecuencias. Cuando despertó de la neblina de la droga y buscó a Soren a través de su conexión, sintió su dolor, su terror, su devastación y sintió que ella comenzaba a desvanecerse. Un golpe en la puerta de la cámara puso en alerta a ambos lobos. Uno de los exploradores del rey entró, su joven rostro pálido de agotamiento. Informa, ordenó Corbin. Hemos rastreado su olor hasta el camino del norte, mi señor. Viajó a pie durante aproximadamente 2 leguas antes de que el rastro se enfríe, pero uno de nuestros lobos captó un rastro que se dirige hacia el bosque espinoso. El bosque espinoso. Denso, antiguo, fácil para desaparecer. ¿Cuán antiguo es el rastro?, exigió Calder. El explorador dudó. 3 días, quizás 4. La lluvia ha oscurecido gran parte del olor. 4 días. Había estado sola en esa naturaleza salvaje durante 4 días, mientras él destrozaba el castillo buscándola, mientras interrogaba a sirvientes y amenazaba a nobles, y estuvo a un latido de matar a Rowena Marek con sus propias manos antes de que Corbin lo detuviera. 4 días mientras el vínculo se deterioraba, mientras ella se desvanecía, mientras él le fallaba. Reúne una partida de caza, ordenó Calder, ya moviéndose hacia la puerta. Partimos en 1 hora. Mi rey, no puedes, comenzó Corbin. Mírame. El consejo exige tu presencia. Los Marek amenazan con retirar sus tropas de la frontera si no honras la elección. Las otras casas susurran sobre inestabilidad. Si te vas ahora... Calder se giró y su lobo se reflejó por completo en sus ojos. Que susurren, que amenacen, que todo el reino arda hasta los cimientos, si eso es lo que hace falta. Avanzó hacia Corbin hasta que estuvieron cara a cara. Esa mujer lleva mi marca, mi hijo, mi única razón para respirar. Si crees que algo en este mundo, cualquier alianza o tratado o consideración política, me importa más que encontrarla, entonces no me conoces en absoluto. Corbin sostuvo su mirada por un largo momento. Luego, lentamente, inclinó la cabeza. La partida de caza estará lista en media hora, mi rey. Entraron en el bosque espinoso cuando el sol alcanzó su cenit. 20 lobos en total, los rastreadores y guerreros de mayor confianza de Calder, se extendieron en una amplia formación que barrió la maleza como una marea silenciosa. Calder corría en el centro en su forma de lobo, una bestia masiva de color negro medianoche, cuyas patas abrían surcos en la tierra helada. El vínculo lo guiaba. Incluso debilitado, incluso gritando con un dolor que no entendía, lo atraía hacia el noreste con una urgencia que rayaba en la compulsión. Estaba cerca, más cerca con cada zancada, y se estaba muriendo. Podía sentirlo ahora con una claridad terrible. El vínculo deshilachándose como una cuerda demasiado tensa. Su fuerza vital parpadeando como una vela en una tormenta. Lo que sea que le estuviera pasando, se estaba acelerando. Calder resopló y se impulsó más rápido. Los árboles se ralearon más adelante, sugiriendo un claro. Uno de sus exploradores regresó, sus pensamientos presionando la mente de Calder con imágenes urgentes. Una cabaña, pequeña, abandonada, y dentro, el más leve rastro del olor que habían estado rastreando durante 5 días desesperados. Calder cambió de forma a mitad de zancada, explotando en forma humana mientras se abría paso a través de la última barrera de maleza. El claro albergaba una cabaña de cazadores, decrépita y apenas en pie, pero salía humo de la chimenea desmoronada, y la puerta estaba ligeramente entreabierta. Soren. Su nombre se desgarró de su garganta mientras corría hacia la cabaña. Soren. Golpeó la puerta con el hombro, haciendo astillas hacia adentro, y tropezó en el oscuro interior. Por un momento interminable, su mente se negó a procesar lo que sus ojos veían. Ella yacía arrugada en el suelo junto a la ventana,
su cuerpo acurrucado alrededor de su vientre como un escudo. Su piel se había vuelto gris, cerosa, demasiado tensa sobre huesos que parecían más afilados de lo que recordaba. Su respiración era superficial, estertorosa, apenas perceptible, y la marca en su cadera, visible donde su vestido se había rasgado en la caída, era negra como el carbón y se extendía. Estaba muriendo, y era su culpa. Algo dentro de Calder se hizo añicos. Su lobo surgió con un rugido que era pura angustia, pura locura. Y por primera vez en su vida, el rey alfa de Arendor perdió el control por completo. El lobo que brotó de la piel de Calder no era la criatura que su manada conocía. Esto era algo más antiguo, algo salvaje, feroz y completamente irracional. Su pelaje se erizó con una carga sobrenatural. Sus ojos no brillaban en ámbar, sino en oro fundido, ardiendo con una luz que no se había visto en Arendor en 5 generaciones. El lobo primigenio, la bestia que acechaba bajo el barniz civilizado de cada alfa, esperando el momento en que algo lo suficientemente precioso fuera amenazado. Corbin irrumpió por la puerta en ruinas detrás de él e inmediatamente se echó boca abajo, gimoteando. Los otros lobos que lo habían seguido se agolparon en el umbral, incapaces de entrar, incapaces de acercarse al torbellino de poder que irradiaba su rey. Calder no los notó. Merodeó hacia la forma arrugada de Soren, cada paso sacudiendo las tablas del suelo. Un sonido se acumulaba en su pecho que era parte gruñido, parte aullido, parte lamento de absoluta desesperación. Su enorme cabeza bajó hasta que su hocico casi tocó su rostro ceniciento. Ella no se movió. El olor de ella llenó sus fosas nasales, pero estaba mal. Debajo de las notas familiares de lavanda y lluvia matutina, acechaba algo acre, algo podrido. El olor de un vínculo consumiéndose a sí mismo, devorando el cuerpo que debía proteger. El olor de la muerte alcanzando lo que le pertenecía. Un rugido se desgarró de la garganta de Calder, tan fuerte que los pájaros salieron volando de los árboles a media legua de distancia. Sus garras abrieron surcos en el suelo de madera. Su lobo se agitó contra la jaula de su cráneo, exigiendo sangre, exigiendo venganza, exigiendo lo imposible. Arréglala, sálvala, mata a quien haya hecho esto. Pero no había ningún enemigo aquí para destruir, solo las consecuencias de lo que le habían hecho. Solo la mujer que amaba muriendo porque él no había logrado protegerla de su propia voz robada. Calder volvió a su forma humana, la transformación violenta y sin gracia. Tomó a Soren en sus brazos con manos que no dejaban de temblar, acunándola contra su pecho, como si pudiera verter su propia vida en su cuerpo debilitado. Soren. Su nombre se quebró en su garganta. Soren, abre los ojos, mírame, por favor, mírame. Sus pestañas se agitaron, el más mínimo movimiento, un susurro de respuesta. Eso es. Calder presionó su frente contra la de ella, sus lágrimas cayendo sobre sus mejillas incoloras. Quédate conmigo, tienes que quedarte conmigo, no puedo hacer esto sin ti. Sus labios se movieron, formando una palabra que no pudo oír. Se inclinó más, su oreja casi tocando su boca. La elegiste a ella. El susurro fue apenas un aliento, pero lo golpeó como una cuchilla entre las costillas. No. La palabra salió feroz, desesperada. No la elegí a ella. Nunca elegiría a nadie más que a ti. Sorene me drogaron. Los Marek me envenenaron. No recuerdo nada de esa noche. Nada excepto despertar y descubrir que te había sido, y mi mundo estaba en ruinas. Pero ella ya no podía oírlo. Sus ojos se habían puesto en blanco. Su cuerpo se había vuelto flácido en sus brazos. No. El rugido de Calder sacudió el polvo de las vigas. No te vas a ir. Su lobo surgió de nuevo, y esta vez no luchó contra él. Dejó que la bestia se alzara, dejó que el poder primigenio inundara sus venas, dejó que el instinto anulara todo lo demás. Las parejas verdaderas podían compartir fuerza vital a través de su vínculo. Era peligroso, prohibido excepto en las circunstancias más desesperadas. Un lobo que daba demasiado de sí mismo se desvanecería junto a su compañera.
Calder no dudó. Presionó su boca contra la marca ennegrecida de su cadera y empujó. La sensación fue indescriptible, como meter la mano en su propio pecho y arrancar puñados de luz, como sangrar por una herida que no tenía forma física. La energía fluyó de él hacia ella, dorada y ardiente, inundando los canales corruptos de su vínculo. La oscuridad en su marca se defendió. Calder la sintió, una cosa fría y hambrienta que se había estado alimentando de ella durante días. Se resistió a su intrusión, enroscándose más fuerte alrededor de su chispa menguante, negándose a soltar a su presa. Empujó con más fuerza. Su visión se volvió gris en los bordes. Su corazón tartamudeó. En algún lugar lejano oyó a Corbin gritar. Sintió manos tratando de apartarlo. Gruñó sin soltarla, sus dientes presionando más profundamente en la marca, todo su ser enfocado en el único imperativo que lo consumía. Vive, vivirás, no permitiré nada más. La oscuridad se hizo añicos. Calder sintió que cedía como el hielo que se agrieta bajo el deshielo primaveral. Sintió que la corrupción retrocedía mientras su fuerza vital inundaba el cuerpo debilitado de Soren. El color volvió a sus mejillas. Su respiración se profundizó. Su corazón, que se había vuelto tan débil que apenas podía detectarlo, latió con renovada fuerza. Y el vínculo, la conexión gritona y deshilachada entre ellos, volvió a la vida con una intensidad que le robó el aliento. Soltó su marca y se derrumbó a su lado, completamente agotado. Por un largo momento, ninguno de los dos se movió. Entonces los ojos de Soren se abrieron. Estaban claros, conscientes y llenos de una confusión que lentamente se cristalizó en reconocimiento. ¿Calder? Su voz era ronca, quebrada por el desuso. ¿Cómo? No pudo responder, apenas podía mantener los ojos abiertos. El precio de lo que había hecho lo estaba reclamando ahora, un agotamiento tan profundo que se sentía como ahogarse. Pero logró levantar la mano para acariciar su rostro con dedos temblorosos. Te encontré, susurró. Siempre te encontraré. Entonces la oscuridad lo tomó y el rey alfa de Arendor no supo nada más. Cuando Calder despertó, estaba acostado en el jergón de paja que olía abrumadoramente a Soren. La luz del día había cambiado al brillo ámbar del atardecer y alguien le presionaba un paño frío en la frente. Abrió los ojos y la encontró arrodillada a su lado. Se veía mejor. No curada, no del todo, pero la palidez grisácea había desaparecido de su piel y sus ojos contenían vida en lugar de la sombra de la muerte. La marca en su cadera, visible a través del desgarro de su vestido, todavía estaba oscurecida, pero ya no se extendía. «Eres un idiota», dijo Soren en voz baja. Calder se habría reído si hubiera tenido la fuerza. Ese no es el saludo que esperaba. Casi te matas. Su voz se quebró al decir las palabras. Corbin dijo que estabas transfiriendo tu fuerza vital, que unos momentos más habrían detenido tu corazón. Valió la pena. ¿Valió la pena? La compostura de Soren se hizo añicos. Elegiste a otra mujer frente a todo el reino. Me miraste como si no fuera nada. ¿Y ahora esperas que crea que morirías por mí? Calder se incorporó a la fuerza a pesar de las protestas de su cuerpo. Sus manos encontraron los hombros de ella, girándola para que lo enfrentara por completo. Yo no la elegí. Cada palabra fue deliberada, cargada con todo lo que poseía. El vino en la ceremonia estaba envenenado. Los Marek pusieron algo en mi copa que me separó de mi lobo. Fui una marioneta, Soren. Un cuerpo sin mente pronunciando palabras que nunca habría dicho. Sus ojos buscaron en su rostro, desesperados por creer, aterrorizados de tener esperanza. Desperté 3 días después con Ravenna tratando de consumar un vínculo que no recordaba haber aceptado. Lo primero que hice fue echarla de mis aposentos. Lo segundo fue correr a tu habitación. Su voz se quebró. Ya te habías ido. Tu olor se estaba desvaneciendo y pensé que te había perdido para siempre. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Soren. Vi tus ojos. Estaban vacíos, como si ni siquiera me conocieras, porque yo no estaba allí. Calder presionó su frente contra la de ella. Mi mente estaba enterrada tan profundamente,
encerrada donde no podía luchar contra lo que me estaban haciendo. Pero una parte de mí debió saberlo. Cuando huiste, cuando el vínculo se estiró hasta su punto de ruptura, algo dentro de mí gritó lo suficientemente fuerte como para romper el control del veneno. El aullido, susurró Soren. Oí un aullido cuando pasé por la puerta. Ese era yo, despertando en una pesadilla que no entendía, buscándote y encontrando solo ausencia. Su mano se alzó para tocar su rostro, sus dedos temblando. Pensé que me habías desechado. Pensé que todo entre nosotros era una mentira, que solo era una diversión conveniente hasta que te vieras obligado a elegir a alguien digno de tu trono. Las palabras lo destrozaron. Eres digna de todo. Calder agarró su mano, presionándola más fuerte contra su mejilla. Eres mi compañera, Soren. Mi verdadera compañera. El vínculo te reconoció incluso antes de que supiera tu nombre. ¿Crees que sacrificaría eso por política? ¿Por poder? ¿Por cualquier cosa? Quería creer, dijo ella entre sollozos. Incluso cuando me estaba muriendo, una parte de mí seguía esperando. Muriendo. La palabra trajo de vuelta el horror, el desvanecimiento. Soren, ¿por qué no buscaste ayuda? ¿Por qué te escondiste sola en este lugar, en lugar de encontrar a alguien que pudiera... ¿Quién podría qué? La amargura se deslizó en su voz. La mujer que fue rechazada públicamente por el rey Alfa. La sirvienta don nadie que llevaba a su hijo ilegítimo. ¿Quién me habría ayudado, Calder? ¿Tus casas nobles? ¿Tu consejo? Hijo ilegítimo. Las palabras lo golpearon como un rayo. El niño. Sus manos se movieron hacia su vientre antes de que pudiera detenerlas, flotando justo por encima de la hinchazón que no se había permitido examinar hasta ahora. Soren, el niño, ¿sigue vivo? Ella colocó su mano sobre la de él, guiando su palma para que descansara contra ella. Apenas, el desvanecimiento nos estaba llevando a ambos, pero de alguna manera aguantaron. Ellos... A Calder se le cortó la respiración. ¿Ellos? No lo sé con certeza, pero los movimientos provienen de diferentes lugares. La partera en el último pueblo por el que pasé sugirió que podría estar esperando más de uno. Gemelos. Iba a ser padre de gemelos, y casi los pierde a todos. La emoción que atravesó a Calder fue demasiado grande para que su pecho la contuviera. Atrajo a Soren hacia él, enterrando su rostro en su cabello, su cuerpo temblando con sollozos que no podía controlar. Lo siento, jadeó. Lo siento mucho. Debería haberte protegido. Debería haber... Te drogaron. Debería haber sido más fuerte. Debería haber luchado contra eso de alguna manera. Nunca debería haberles permitido. Sorene lo silenció con sus labios. El beso fue suave, tentativo, nada parecido a la feroz pasión que habían compartido antes, pero decía más de lo que las palabras podían expresar. Perdón. Aceptación, el primer y frágil hilo de confianza comenzando a repararse. Cuando se apartó, sus ojos estaban húmedos pero claros. No podemos deshacer lo que pasó, dijo en voz baja, pero podemos decidir qué pasa después. Antes de que Calder pudiera responder, la voz de Corbin atravesó la pared de la cabaña. Mi rey, tenemos un problema. Calder se levantó sobre piernas temblorosas, su cuerpo aún débil por la fuerza vital que había gastado. Soren se movió para pararse a su lado y él sintió que la mano de ella se deslizaba en la suya, sus dedos entrelazándose con los de él. Lo que viniera después, lo enfrentarían juntos. Corbin esperaba fuera de la cabaña, su expresión sombría. Los otros lobos habían formado un perímetro suelto alrededor del claro, su atención fija en la línea de árboles al sur. Informa, ordenó Calder. Uno de nuestros exploradores interceptó un halcón mensajero que llevaba esto. Corbin extendió un pequeño cilindro de cuero. El sello es de la casa Marek. La sangre de Calder se heló. Tomó el cilindro y desenrolló el pergamino que había dentro. El mensaje era breve, escrito en un cifrado que reconoció de sus años de estudio de las comunicaciones enemigas. El desvanecimiento falló. Desplieguen a las garras espinosas. Asegúrense de que no haya supervivientes. La sucesión no debe verse comprometida. Sorene leyó por encima de su hombro, su agarre en su mano se apretó. Lo sabían.
susurró. Sabían que el rechazo me mataría. Contaban con ello, y cuando no funcionó lo suficientemente rápido, enviaron asesinos para terminar lo que el desvanecimiento había comenzado. Calder arrugó el pergamino en su puño. ¿A qué distancia están? El mensaje tenía fecha de ayer, respondió Corbin. Si partieron de inmediato, podrían alcanzarnos al anochecer. Quizás antes. Las garras espinosas, la voz de Soren era hueca. He oído ese nombre. Son asesinos, los mejores que comanda la casa Marek. Son fantasmas, corrigió Corbin sombríamente. Lobos entrenados desde la infancia para cazar y matar sin piedad. Nunca han fallado una misión. Entonces nos vamos ahora, decidió Calder. Podemos dejarlos atrás si nos movemos de inmediato. Mi rey, apenas puedes mantenerte en pie y la dama no está en condiciones de viajar. Entonces llévennos. No me importa cómo nos movamos, solo que nos movamos. Pero Sorene negaba con la cabeza. Huir no resolverá esto. Su voz era tranquila pero firme. Seguirán viniendo. Mientras yo esté viva, mientras lleve a tus herederos, los Marek nunca dejarán de cazarme. Entonces los destruiré. Los ojos de Calder ardieron. Arrancaré la casa Marek desde los cimientos y echaré sal en la tierra donde estuvieron. No puedes hacer la guerra a una casa noble sin pruebas de su traición. Tu propio consejo se volvería en tu contra. Las otras casas lo verían como tiranía y se unirían en oposición. Ella tenía razón. Él sabía que tenía razón. Pero al lobo que había en él no le importaba la política, solo proteger lo que le pertenecía. Debe haber algo que podamos hacer, gruñó. Lo hay. Sorene lo miró con una intensidad que lo sorprendió. Dejamos de correr, los enfrentamos aquí, y nos aseguramos de que alguien sobreviva para testificar lo que la casa Marek ha hecho. ¿Quieres luchar contra asesinos estando embarazada y apenas recuperándote de la muerte? Quiero dejar de ser una víctima. El fuego se encendió en sus ojos, una llama que no había visto desde antes de la elección. He pasado toda mi vida siendo ignorada, subestimada y descartada como una don nadie sin familia ni poder. No pasaré lo que me queda de vida escondiéndome en las sombras mientras otros deciden mi destino. Calder la miró fijamente. Esta no era la gentil sanadora de la que se había enamorado. Esto era algo más feroz, y se dio cuenta de repente de que nunca la había conocido por completo. Soren tomó su rostro entre sus manos. ¿Qué no me estás diciendo? Ella guardó silencio por un largo momento. Mi madre no murió de la plaga. Dijo finalmente. Murió porque reveló lo que era, lo que soy. El claro pareció enfriarse. Mi familia ha llevado un don de sangre por generaciones. Lo mantuvimos oculto porque aquellos que lo poseen han sido históricamente cachados, encarcelados, usados como armas por los que están en el poder. La mandíbula de Soren se tensó. Mi madre cometió el error de curar al hijo moribundo de un señor cuando ningún otro sanador pudo salvarlo. Reveló demasiado. En un mes estaba muerta, y yo era una huérfana criada por el gremio. ¿Qué don?, preguntó Calder suavemente. Soren extendió su mano, con la palma hacia arriba. Por un instante no pasó nada. Luego, las sombras comenzaron a acumularse en su palma. Se arremolinaron como oscuridad viviente, enroscándose alrededor de sus dedos, pulsando con una luz que de alguna manera era negra. Lo llaman el toque del vacío, susurró Soren. La habilidad de canalizar el espacio entre la vida y la muerte, de curar heridas que deberían ser fatales, de matar con un toque que detiene el corazón. He pasado toda mi vida suprimiéndolo, usando solo la fracción más pequeña del don para trabajar como sanadora sin llamar la atención. Calder observó las sombras danzar sobre su piel. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque tenía miedo. Cerró el puño y la oscuridad se disipó. Miedo de que me vieras como un monstruo. Miedo de que quisieras usarme como un arma. Miedo de que si alguien descubría lo que realmente era, terminaría como mi madre. Soren. Calder la atrajo contra su pecho, sus brazos envolviéndola. Nunca podría ser un monstruo. Y nunca te usaría. Te amo. A toda tú, incluidas las partes que has tenido miedo de mostrar. Ella tembló en su abrazo. El desvanecimiento debería haberme matado. Susurró contra su hombro.
El toque del vacío es la única razón por la que sobreviví tanto tiempo. Se alimentó de la oscuridad del vínculo moribundo, lo convirtió en algo que podía soportar. Pero si lo uso por completo, si desato lo que he estado suprimiendo toda mi vida, no sé qué pasará. Entonces enfrentaremos esa incertidumbre juntos. Se apartó para mirarla a los ojos. Ya no estás sola, Soren. Venga lo que venga, en lo que sea que te conviertas, estaré a tu lado. Mi compañera, mi reina, mi igual en todas las cosas. No soy una reina, protestó débilmente. Soy una sirvienta con magia peligrosa y sin apellido. Eres la madre de mis hijos. La voz de Calder era feroz. Eres la mujer que tiene mi corazón. Y cuando regresemos a Arendor, estarás a mi lado en ese trono, y cualquiera que se oponga puede presentar sus quejas directamente a mi lobo. Un sonido escapó de Soren que era mitad risa, mitad sollozo. Eres imposible. Estoy enamorado. Es lo mismo. Corbin se aclaró la garganta desde el borde del claro. Perdonen la interrupción, pero creo que tenemos compañía. Calder se giró, empujando instintivamente a Soren detrás de él. A través de los árboles hacia el sur se movían formas, silenciosas, coordinadas, avanzando con la paciencia de depredadores que sabían que su presa no tenía a dónde huir. ¿Cuántos?, exigió Calder. 12 que puedo ver. Puede haber más rodeando para cortar las rutas de escape. 12 asesinos de élite contra 20 lobos, la mayoría de los cuales eran exploradores y rastreadores en lugar de luchadores. Con un rey debilitado por la transferencia de fuerza vital y una compañera embarazada que había estado muriendo horas antes, las probabilidades no estaban a su favor. «Retírense a la cabaña», ordenó Calder. «Formación defensiva. Nadie pasa hasta Soren». «Calder». Soren agarró su brazo. «Déjame ayudar». «Absolutamente no. Apenas puedes mantenerte en pie». «Resistí el desvanecimiento durante 5 días. Puedo resistir esto». Sus ojos ardían con fuego oscuro. «Estos lobos vienen a asesinar a tus hijos, a nuestros hijos. No me esconderé mientras otros luchan mis batallas». Antes de que Calder pudiera discutir, un aullido rasgó el aire. Las garras espinosas habían llegado. Emergieron del bosque como pesadillas que tomaban forma. 12 lobos con pelaje del color de la ceniza y la sombra. Sus ojos brillaban con un enfoque depredador. Se movían en perfecta sincronización, extendiéndose para rodear la cabaña con la precisión de una formación militar. Y en su centro, caminando erguido en forma humana, avanzaba el comandante de las garras espinosas. Soren no reconoció al guerrero con cicatrices, pero la brusca inhalación de Corbin le dijo todo lo que necesitaba saber. «Draven Holt», murmuró el beta. «El verdugo personal de Lord Marek. Enviaron a su mejor hombre». Draven era un monstruo de hombre, su rostro una ruina de viejas heridas de batalla, sus ojos planos y despiadados como los de una serpiente. Inspeccionó el claro con la confianza casual de alguien que nunca había perdido una pelea. «Rey Alpha Calder», gritó, su voz resonando sobre el suelo helado. «La casa Marek envía sus saludos. Entreguen a la mujer y su muerte será rápida. Resistan y los haremos mirar mientras la destrozamos pieza por pieza». «La casa Marek puede pudrirse en el infierno más profundo», gruñó Calder. «No la tocarán». Palabras audaces de un rey que apenas puede mantenerse en pie. Draven sonrió, y la expresión fue terrible. «Sabemos sobre la transferencia de fuerza vital. Estás debilitado. Tus lobos están en inferioridad numérica, y tu preñada no puede correr lo suficientemente lejos como para importar». Los lobos de Calder formaron un círculo protector alrededor de la cabaña, erizados, gruñidos creciendo en sus gargantas, pero estaban en inferioridad numérica, y todos los presentes lo sabían. «Última oportunidad», dijo Draven. «Denos a la mujer». La respuesta de Calder fue un rugido que sacudió los árboles. La batalla estalló. Los lobos se enfrentaron en un caos de pelaje y colmillos.
Los asesinos de Draven lucharon con una eficiencia brutal. Sus movimientos coordinados y sus ataques diseñados para abrumar y separar. Calder se lanzó contra la garra espinosa más cercana. Su estado debilitado no era rival para su furia. Soren se mantuvo atrás mientras los lobos luchaban. Su enfoque en encontrar una apertura, una forma de ayudar sin convertirse en una carga. El cuchillo de plata que Corbin le había puesto en la mano se sentía lastimosamente pequeño contra los depredadores que los rodeaban. Entonces vio lo que había temido. 3 garras espinosas se habían separado de la lucha principal. Estaban rodeando ampliamente, usando el caos como cobertura, moviéndose para flanquear la cabaña, moviéndose para alcanzarla mientras Calder estaba ocupado. Soren retrocedió hacia la pared de la cabaña, su corazón latiendo con fuerza. Los lobos se acercaron en perfecta formación, sus ojos ámbar fijos en ella con fría intención. La primera garra espinosa se abalanzó. Soren se hizo a un lado, apenas evitando las mandíbulas que se cerraron a centímetros de su garganta. Cortó con el cuchillo, sintió que atrapaba carne, y oyó un aullido de dolor. Pero el segundo lobo ya estaba sobre ella. Su peso la derribó al suelo, las garras rasgando su hombro. Sorene gritó mientras el fuego explotaba en su brazo. El cuchillo salió volando de su agarre, girando por el suelo helado. El hocico del lobo descendió hacia su garganta, y algo dentro de Sorene finalmente se liberó. Las sombras que había suprimido durante 23 años brotaron de su piel como una tormenta viviente. La garra espinosa sobre ella fue arrojada hacia atrás. Su pelaje humeaba donde la oscuridad lo tocaba. Cayó al suelo aullando, retorciéndose, y su cuerpo convulsionando mientras el toque del vacío se alimentaba de la fuerza vital en su interior. Sorene se puso de pie, y ya no era la sanadora asustada que había huido en la noche. La oscuridad se enroscaba alrededor de sus brazos como serpientes. Se acumulaba a sus pies como tinta derramada. Sus ojos, cuando parpadeó, se habían convertido en pozos de negrura absoluta. La tercera garra espinosa dudó. Esa vacilación le costó todo. Soren extendió su mano, y un zarcillo de sombra se disparó hacia adelante, perforando el pecho del lobo. Ni siquiera tuvo tiempo de gemir antes de colapsar, su fuerza vital drenada en el lapso de un solo latido. Al otro lado del claro, ¡bush! La batalla se detuvo. Cada lobo, amigo y enemigo por igual, se giró para mirar a la mujer embarazada que estaba envuelta en oscuridad viviente. 2 asesinos de élite muertos a sus pies. El rostro lleno de cicatrices de Draven se había puesto pálido. «¿Qué eres?», susurró. Soren se giró para enfrentarlo, y las sombras a su alrededor pulsaron con hambre. «Soy la mujer que tus amos intentaron asesinar». Su voz tenía armónicos que parecían resonar con la propia oscuridad. «Soy la compañera que intentaron robar. Soy la madre de los herederos que habrían masacrado en el vientre». Dio un paso adelante y el suelo bajo sus pies se ennegreció como si estuviera quemado. «Y he terminado de tener miedo». Draven tropezó hacia atrás, su compostura rota. «¡Mátenla!», rugió a sus lobos restantes. «¡Mátenla ahora!». Pero las garras espinosas no se movieron. Estaban mirando a Sorene con algo que nunca había esperado ver en los ojos de asesinos entrenados. Miedo. Calder apareció al lado de Sorene, su forma de lobo dando paso al hombre, su mano cerrándose alrededor de la de ella. El toque la ancló, la apartó del borde de algo vasto y aterrador. «Ríndanse», ordenó a los asesinos. Su empleador los ha enviado a una misión suicida. Pueden morir por los crímenes de la casa Marek o pueden marcharse. Elijan. Las garras espinosas intercambiaron miradas. Luego, uno por uno, se desvanecieron de nuevo en el bosque, dejando atrás a sus muertos. El grito de furia de Draven resonó entre los árboles. «¡Cobardes! ¡Traidores! Lord Marek les cortará la cabeza por...». Las mandíbulas de Corbin se cerraron alrededor de su brazo, silenciando sus amenazas con un aullido de dolor. En momentos, el comandante estaba atado y amordazado, su rostro arruinado, contorsionado por una rabia impotente. Soren sintió que las sombras comenzaban a retroceder.
el poder hundiéndose de nuevo bajo su piel. El agotamiento la golpeó en oleadas y se habría caído si Calder no la hubiera atrapado. «Te tengo», murmuró contra su cabello. «Te tengo el poder», jadeó ella. No pude controlarlo. Quería seguir alimentándose. Quería... Pero lo detuviste. Te echaste atrás. Apenas. Calder giró su rostro hacia el de él. «Te salvaste a ti misma. Salvaste a nuestros hijos. Derrotaste a asesinos que nunca han conocido el fracaso». Sus ojos ardían con un orgullo feroz. «Eres magnífica, Soren». Ella quería discutir, quería explicar que había estado aterrorizada, que el poder se había sentido como ahogarse en la oscuridad, que no tenía idea de cómo manejarlo de forma segura. Pero la voz de Corbin interrumpió antes de que pudiera hablar. «Mi rey, encontramos algo en el comandante». Sostenía un pergamino, su sello ya roto. «Órdenes de la casa Marek a sus aliados en Arendor. Han estado planeando esto durante meses». La expresión de Corbin era sombría. «Y ya han comenzado la siguiente fase. Mientras hemos estado buscando a Soren, los Marek han estado posicionando sus fuerzas». Calder tomó el pergamino y leyó su contenido. Cuando levantó la vista, su rostro se había convertido en piedra. «Se están moviendo sobre la capital», dijo secamente. «Tienen la intención de tomar el trono mientras estoy fuera». «¿Cuánto tiempo?», exigió Soren. «El ataque comienza al salir la luna». Calder miró hacia el horizonte donde el sol ya comenzaba su descenso. «Tenemos quizás 4 horas para llegar a Arendor antes de que mi reino caiga». El viaje a Arendor debería haber durado 2 días. Los lobos de Calder lo hicieron en 6 horas. Corrieron como nunca antes lo habían hecho, superando el agotamiento, el dolor, impulsados por el conocimiento de que todo lo que amaban pendía de un hilo. Soren cabalgaba sobre la espalda de Calder en su forma de lobo, sus dedos enterrados en su pelaje de medianoche, su cuerpo presionado contra su columna, mientras el bosque se desdibujaba a su paso. Debería haber estado aterrorizada, abrumada por la velocidad, el peligro y las apuestas imposibles que les esperaban. En cambio, se sentía extrañamente tranquila. El vínculo entre ella y Calder se había fortalecido desde su desesperada intervención en la cabaña. Podía sentir sus emociones filtrándose a través de la conexión ahora. Una corriente constante de determinación, furia y un feroz amor protector. Y debajo de todo eso, enhebrado a través de todo como oro a través de piedra oscura, estaba su absoluta certeza de que sobrevivirían a esto, que sobrevivirían a cualquier cosa mientras lo enfrentaran juntos. Cuando se detuvieron brevemente para que los lobos bebieran en un arroyo del bosque, Calder volvió a su forma humana y la atrajo a sus brazos sin decir una palabra. «Puedo sentir tu miedo», murmuró contra su cabello, «pero también puedo sentir tu fuerza. Eres notable, Soren». «Estoy aterrorizada», admitió ella. «Yo también». Se apartó para mirarla a los ojos. «He pasado 5 días creyendo que te había perdido para siempre. Te he visto casi morir en mis brazos. Te he visto desatar un poder que debería ser imposible. Y a través de todo ello, nunca he dejado de tener miedo. Lo ocultas bien. Soy un alfa. Ocultar el miedo es la mitad de lo que hacemos». Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. «La otra mitad es fingir que sabemos lo que estamos haciendo». A pesar de todo, Soren se rió. Fue un sonido pequeño, frágil y breve, pero la expresión de Calder se transformó al oírlo. Algo herido y desesperado se alivió en sus ojos. «He echado de menos ese sonido», dijo suavemente. «He echado de menos todo de ti. Tu risa, tu voz, la forma en que te muerdes el labio cuando estás pensando, la forma en que hueles a lavanda y lluvia». «Calder, déjame decirte esto». Tomó su rostro entre sus manos. «No sé qué nos espera en Arendor. No sé si sobreviviremos las próximas horas. Pero necesito que sepas, antes de que enfrentemos lo que venga, que eres mi alma, mi estrella polar, mi razón para respirar». Las lágrimas asomaron a los ojos de Soren. «Pensé que nunca volvería a oírte decir esas cosas», susurró. «Cuando huí de la capital, estaba segura de que todo entre nosotros había sido una hermosa mentira, que el hombre que amaba nunca había existido realmente. Él existe.
Calder presionó su frente contra la de ella. Siempre ha existido. Simplemente se perdió por un momento, sin culpa suya, pero está aquí ahora y pasará cada momento que le quede de vida demostrando que es digno de la mujer que lo esperó. No necesitas demostrar nada. Quizás no, pero quiero hacerlo. La besó entonces, suave y tierno y lleno de promesas. Cuando esto termine, cuando los Marek hayan sido destruidos y nuestro reino esté seguro, te haré mi reina frente a cada lobo del reino. Voy a completar nuestro vínculo correctamente, con ceremonia y testigos, y cada ritual que nuestros ancestros usaron para honrar a las parejas verdaderas. ¿Y si no quiero ceremonia? Preguntó Sorene. ¿Si solo te quiero a ti? La sonrisa de Calder se volvió lobuna. Entonces me tendrás, de todas las formas que desees. Mientras ambos respiremos. Un aullido de Corbin interrumpió el momento, llamándolos de vuelta a la desesperada carrera contra el tiempo. Pero mientras Soren subía una vez más a la espalda de Calder, llevaba el calor de sus palabras con ella como una armadura. Sobrevivirían a esto. Tenían que hacerlo. El sol tocaba el horizonte cuando coronaron la última cresta y miraron hacia Arendor. A Soren se le cortó la respiración. El humo se elevaba desde una docena de puntos dentro de la capital. El choque del acero y los aullidos de los lobos en lucha resonaban incluso desde esa distancia. Y ondeando sobre las puertas del castillo, donde el estandarte real debería haber proclamado la soberanía de Calder, estaba la serpiente de plata de la casa Marek. No, susurró Calder. Se suponía que atacarían al salir la luna. Deberíamos haber tenido más tiempo. El mensaje fue un engaño, dijo Corbin sombríamente, parándose a su lado. Sabían que lo interceptaríamos. Sabían que nos esforzaríamos por llegar antes de la hora indicada. Nos querían agotados y desequilibrados cuando llegáramos a la ciudad. ¿Cuántas fuerzas tienen dentro de los muros? Desconocido, pero nuestros exploradores informan que la lucha ha estado en curso durante horas. La guardia del castillo resistió inicialmente, pero fueron abrumados cuando llegaron refuerzos de Marek por la puerta este. Traidores dentro de la guardia. Se dio cuenta Soren, igual que antes. La casa Marek ha estado planeando esto durante 15 años. Dijo Calder con amargura. Han tenido tiempo de plantar leales en todas partes. Entonces, ¿qué hacemos? Calder guardó silencio por un largo momento, sus ojos fijos en la ciudad en llamas debajo. No podemos asaltar las puertas directamente. Somos muy pocos. Y nuestros lobos están agotados por el viaje. Su mandíbula se tensó. Pero hay otra forma de entrar al castillo. Un pasaje conocido solo por la línea de sangre real. Las catacumbas, dijo Corbin. Mi rey, ese camino es peligroso incluso en circunstancias normales. En la oscuridad, con fuerzas enemigas potencialmente. ¿Tienes una sugerencia mejor? El beta guardó silencio. Calder se giró hacia Soren, su expresión dividida. No puedo pedirte que vengas con nosotros. El pasaje es estrecho, traicionero. Si algo sale mal, si crees que me voy a quedar atrás mientras caminas hacia el peligro, no has aprendido nada sobre mí. Soren lo miró sin pestañear. Enfrentamos esto juntos, Calder. Eso es lo que prometiste. Por un momento, pensó que él discutiría. Luego asintió. Algo parecido al orgullo parpadeó en sus ojos. Juntos. Estuvo de acuerdo, siempre. Descendieron hacia la ciudad mientras la última luz del día se desvanecía del cielo. Y en el castillo de arriba, los lobos morían por un trono que ya había sido robado. Las catacumbas bajo Arendor eran más antiguas que el propio reino. Sorene se movió a través de la oscuridad, con una mano en la fría pared de piedra y la otra presionada protectoramente sobre su vientre. El pasaje era tan estrecho que solo podían viajar en fila india. Calder liderando, Corbin en la retaguardia con 6 de sus lobos restantes apretujados en medio. El resto había sido enviado a crear una distracción en las puertas principales, desviando la atención de Marek de la entrada secreta. «Cuidado aquí», murmuró Calder, su voz apenas audible. El suelo desciende de repente. Sorene sintió el cambio bajo sus pies y ajustó su paso. La oscuridad era absoluta, presionando sus ojos como un peso físico. Solo el vínculo con Calder la mantenía orientada.
Su presencia era un faro que podía seguir incluso a ciegas. ¿Cuánto falta?, susurró. El pasaje se abre a las mazmorras inferiores. Desde allí, podemos llegar al gran salón a través de los corredores de los sirvientes. Hizo una pausa, suponiendo que los Marek no hayan descubierto esta entrada. ¿Y si lo han hecho? Calder no respondió. Caminaron en silencio durante lo que parecieron horas, aunque no pudieron haber sido más de 30 minutos. El aire se calentó a medida que ascendían. El olor a humo y sangre se filtraba a través de las antiguas piedras. Finalmente, un destello de luz de antorcha apareció adelante. Calder levantó la mano, señalando que se detuvieran. Se arrastró hacia adelante solo, sus movimientos silenciosos a pesar de su tamaño. Cuando regresó, su rostro era sombrío. Las mazmorras están ocupadas. Al menos 20 lobos de Marek vigilando las celdas. ¿Vigilando qué?, preguntó Soren. Prisioneros. Pude verlos a través de los barrotes. Su voz se endureció. Los sirvientes que me permanecieron leales. Los guardias que se negaron a arrodillarse. Los han reunido para ejecutarlos. El corazón de Soren se encogió. ¿Cuántos? ¿Docenas? Quizás 40. Las manos de Calder se cerraron en puños, y entre ellos vi a Myron. El nombre golpeó a Soren como un golpe físico. Miren, la anciana cocinera que le había dado porciones extra a escondidas, cuando los otros sirvientes miraban para otro lado. Que había notado sus náuseas matutinas antes que nadie, y le había puesto té de jengibre en las manos con ojos cómplices. Que la había ayudado a empacar sus escasas pertenencias la noche que huyó. Sin hacer preguntas, ofreciendo solo un apoyo silencioso. «Tenemos que salvarlos», dijo Soren de inmediato. «Somos 8 lobos contra 20. Las probabilidades...» «No me importan las probabilidades», agarró su brazo. «Esas personas son prisioneras porque te fueron leales. Porque se negaron a servir a la familia que intentó asesinarme. No dejaré que mueran por esa lealtad». Calder buscó su rostro en la penumbra. ¿Arriesgarías todo por sirvientes que apenas conoces? Arriesgaría todo por personas que me mostraron amabilidad cuando no tenían nada más. La voz de Soren era feroz. ¿No es eso lo que harías tú? Algo cambió en la expresión de Calder. Orgullo mezclado con algo más profundo. Sí, dijo en voz baja. Eso es exactamente lo que haría. Se giró hacia Corbin. ¿Podemos crear suficiente caos para liberar a los prisioneros mientras mantenemos nuestra ruta hacia el gran salón? El beta lo consideró. Si atacamos lo suficientemente rápido antes de que puedan dar la alarma. Pero nos costará el elemento sorpresa. Entonces haremos que valga la pena. El ataque fue rápido y salvaje. Calder irrumpió en la entrada de la mazmorra en su forma de lobo completa, su rugido sacudiendo los muros de piedra. Los guardias de Marek se apresuraron a responder, pero se habían vuelto complacientes, confiados en que ninguna amenaza podría alcanzarlos en el corazón de su castillo robado. Estaban equivocados. Soren se mantuvo atrás mientras los lobos se enfrentaban, su atención en los prisioneros acurrucados en las celdas. Las cerraduras eran de hierro pesado, diseñadas para resistir la fuerza sobrenatural, pero no estaban diseñadas para resistir el toque del vacío. Presionó sus manos contra la primera cerradura y dejó que la oscuridad fluyera. El metal se corroyó en segundos, desmoronándose en óxido bajo sus dedos. La puerta se abrió y los prisioneros la miraron con ojos grandes y aterrorizados. «¡Corran!», ordenó. «El pasaje este conduce fuera del castillo. Vayan ahora mientras los guardias están ocupados». No necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Soren se movió de celda en celda, su poder consumiendo cerradura tras cerradura. Era vagamente consciente de la batalla que se libraba detrás de ella, de los lobos de Calder luchando con una ferocidad desesperada. Pero su atención permaneció fija en su tarea. Liberarlos, salvarlos, hacer que esto significara algo. Llegó a la celda de Mirren al final. La anciana cocinera estaba acurrucada en la esquina, su rostro magullado y su espíritu intacto. Cuando vio a Soren, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Niña», susurró Mirren, «has vuelto. Siempre iba a volver». Soren disolvió la cerradura y abrió la puerta. «Ahora vete. Busca a los demás. Ponte a salvo.
pero Mirren la agarró de la mano. Lord Marek está en el gran salón, dijo con urgencia. Se ha declarado regente, pero no está solo. Tiene rehenes, mi señora, unos muy importantes. ¿Quiénes? Los niños. La voz de Mirren se quebró. Los cachorros de la guardería real. Los huérfanos de los lobos que cayeron defendiendo el castillo. Una docena de pequeños retenidos a punta de espada para asegurar el cumplimiento. La sangre de Soren se heló. Niños. Estaban usando a niños como escudos. Soltó a Mirren y se giró para buscar a Calder. La batalla había terminado. Los guardias de Marek estaban muertos o habían huido, pero la victoria se sentía hueca ante lo que Mirren había revelado. Calder. Su voz tembló. Tenemos un problema. Cuando se lo contó, vio como el color desaparecía de su rostro. Niños, repitió. Amenazarían a niños. Ya han intentado asesinar a bebés no nacidos. Sorene colocó su mano en su vientre. ¿Por qué dudarían en amenazar a los ya nacidos? Entonces no podemos asaltar el gran salón. Cualquier asalto directo podría resultar en... No pudo terminar la frase. Puede haber otra manera. La mente de Sorene corría a toda velocidad. Si voy sola, me ofrezco a cambio de los niños. Absolutamente no. Calder, escúchame. Lord Marek me quiere muerta, pero también quiere justificar su golpe. Si me ofrezco públicamente, si entro en ese salón y lo obligo a tratar conmigo directamente, gano tiempo, creo una distracción y te doy la oportunidad de llegar a los niños mientras todos están concentrados en mí. Te estarías ofreciendo a la masacre. Me estaría ofreciendo para salvar vidas inocentes. Lo miró sin pestañear. ¿No es eso lo que haría una reina? Calder la miró fijamente durante un largo y agónico momento. No puedo perderte de nuevo, susurró. No lo sobreviviré, no me perderás. Soren tomó su rostro entre sus manos. He terminado de ser la víctima, Calder. He terminado de correr y esconderme y dejar que otros decidan mi destino. Si voy a ser tu reina, entonces déjame actuar como una. Déjame mostrarle a nuestra gente que soy digna de estar a tu lado. No tienes nada que demostrar, quizás no a ti, pero tengo todo que demostrarme a mí misma. Lo besó entonces, vertiendo todo lo que sentía en el contacto. Amor, fe, y debajo de todo, una feroz determinación que no sería doblegada. Cuando se apartó, los ojos de Calder estaban húmedos. Si algo te pasa, dijo con voz ronca, destrozaré este reino piedra por piedra. Entonces asegúrate de que no me pase nada. Sorena sonrió y la expresión tenía un filo que los sorprendió a ambos. Salva a esos niños. Y cuando dé la señal, desata la ira de cada lobo en Arendor sobre los Marek. Se giró y caminó hacia el gran salón antes de que él pudiera discutir más. Las puertas se alzaban ante ella, masivas y antiguas, custodiadas por lobos que llevaban la serpiente de plata en su librea. La vieron acercarse y levantaron sus armas, la confusión parpadeando en sus rostros. Soy Soren, anunció, su voz resonando con una fuerza sorprendente. Compañera del rey Alpha Calder, madre de sus herederos, y exijo una audiencia con el traidor que se sienta en mi trono. Los guardias intercambiaron miradas. Luego, lentamente, las puertas se abrieron, y Soren entró en el corazón del poder de su enemigo. El gran salón de Arendor era un cuadro de triunfo robado. Lord Aldrich Marek se sentaba en el trono que había pertenecido a la línea de sangre de Calder durante 16 generaciones. Su cabello plateado brillaba a la luz de las antorchas, su rostro curtido dispuesto en una expresión de autoridad satisfecha. Ravenna estaba a su derecha, su cabello castaño rojizo cayendo sobre sus hombros, sus ojos ámbar brillantes de triunfo. Guardias bordeaban las paredes, sus armas desenvainadas, sus ojos fríos. Y en el centro del salón, acurrucados como corderos asustados, estaban los niños. Sorene contó 11 de ellos, desde apenas caminando hasta quizás 7 u 8 años. Sus rostros estaban surcados de lágrimas, sus pequeños cuerpos temblaban de terror. Y de pie detrás de ellos, con las espadas desenvainadas y listas, había 4 lobos de Marek que no mostraban ninguna duda sobre lo que se les había ordenado hacer. Vaya, vaya.
Lord Marek se levantó del trono robado, sus movimientos deliberados. La sirvienta regresa. Debo admitir que no esperaba que caminaras tan voluntariamente a mi alcance. No estoy caminando a tu alcance. Sorene mantuvo la voz firme a pesar del miedo que le arañaba el pecho. Estoy caminando hacia mi hogar. Ravenna se rió, el sonido agudo y burlón. ¿Tu hogar? No eres nadie. Una plebeya que abrió las piernas para un rey y se convenció de que significaba algo. Lo que significaba, respondió Sorene con calma, era que toda tu familia tuvo que recurrir al veneno y al asesinato para competir conmigo. Eso no habla bien de tu atractivo, Ravenna. El rostro de la otra mujer se contorsionó de furia. Padre, déjame matarla ahora. No la necesitamos viva. Paciencia, hija. Lord Marek descendió del estrado, acercándose a Soren con pasos medidos. La chica tiene valor como rehén. Cuando Calder se entere de que tenemos tanto a su compañera como a estos cachorros, no tendrá más remedio que rendirse. Calder nunca se rendirá ante ti. Entonces Calder verá morir a todos los que ama. Lord Marek se detuvo ante ella, sus ojos fríos como la piedra invernal. Empezando por los niños. Hizo un gesto, y uno de los guardias agarró al niño más pequeño, un niño de unos 3 años, levantándolo por el cuello de su camisa. El niño gimió de terror. No. Sorene se abalanzó, pero unas manos la agarraron de los brazos, sujetándola. Por favor, es solo un niño. Todos son solo niños. Entonces convence a tu compañero de que se rinda. La voz de Lord Marek era despiadada. Tienes hasta que cuente hasta 10. No puedo. 1. Por favor, solo escucha. 2. Los gritos del niño resonaron en las antiguas piedras. Los otros niños sollozaban y se aferraban unos a otros. 3. El corazón de Soren se estaba rompiendo. Podía sentir a Calder a través del vínculo, su angustia y rabia mientras escuchaba desde cualquier escondite que hubiera encontrado. Podía sentirlo preparándose para atacar, para rebelarse a pesar de las probabilidades imposibles. Moriría intentando salvarlos. Todos morirían. A menos que ella hiciera algo. 4. El toque del vacío se agitó dentro de ella. 5. Se alzó como una marea respondiendo a su desesperación, a la amenaza contra los inocentes, a la oscuridad de este momento. 6. Soren dejó de luchar contra él. 7. Lo dejó venir. Las sombras brotaron de su cuerpo con una fuerza que arrojó a sus captores por todo el salón. Lord Marek tropezó hacia atrás, su compostura rota. ¿Qué es esto? ¿Qué eres? Sorenen se puso de pie, y ya no era la sanadora asustada que había entrado por esas puertas. La oscuridad se enroscaba a su alrededor como una armadura viviente. Sus ojos se habían convertido en pozos de negrura absoluta. Y cuando habló, su voz resonó con armónicos que parecían sacudir los cimientos mismos del castillo. «Soy la tocada por el vacío», entonó. «Soy la sombra entre latidos. Soy la oscuridad que tu linaje debería haber temido». Los guardias corrieron hacia ella. Las sombras los encontraron. No fue una batalla. Fue un ajuste de cuentas. Zarcillos de oscuridad se lanzaron, drenando la fuerza vital, deteniendo corazones, reduciendo a orgullosos guerreros a cáscaras vacías que se desmoronaban en el suelo. Los niños gritaron, pero las sombras se curvaron a su alrededor, dejándolos intactos, reconociendo la inocencia y perdonándola. Ravenna cambió a su forma de lobo, abalanzándose sobre Sorene con los colmillos al descubierto. Un solo zarcillo la atrapó en pleno salto, levantándola en el aire, manteniéndola suspendida mientras la oscuridad se arrastraba por su pelaje. «Intentaste asesinarme», dijo Soren suavemente. «Intentaste robar al hombre que amo. Intentaste matar a mis hijos antes de que nacieran». Ravenna luchó contra las sombras, sus ojos salvajes de terror. «Pero no voy a matarte». Sorena la soltó, dejándola caer en un montón en el frío suelo de piedra. «Vas a vivir. Vas a presentarte ante las manadas reunidas y confesar cada crimen que tu familia ha cometido. Y vas a pasar el resto de tu existencia sabiendo que la sirvienta de origen común que despreciabas es la razón por la que todavía respiras». Ravenna gimió, acurrucándose en un ovillo. Lord Marek hizo un intento desesperado por alcanzar al niño más cercano.
nunca llegó a su objetivo. Un enorme lobo negro irrumpió por la entrada lateral, moviéndose con una velocidad que desafiaba la física. Las mandíbulas de Calder se cerraron alrededor del brazo del señor, el mismo brazo que había alcanzado una vida inocente, y con un giro salvaje lo arrancó de la articulación. El grito de Lord Marek resonó por el salón. Más lobos entraron detrás de su rey, Corbin y los 6 que los habían seguido a través de las catacumbas. Y detrás de ellos, entrando por cada entrada, llegaron los lobos que habían permanecido leales a Calder durante el caos del golpe. Las fuerzas restantes de Marek vieron cambiar la marea y arrojaron sus armas. Soren sintió que la oscuridad retrocedía, el toque del vacío retirándose bajo su piel a medida que la amenaza disminuía. El agotamiento la golpeó en oleadas y se habría derrumbado si unos brazos fuertes no la hubieran atrapado. Calder volvió a su forma humana, la atrajo contra su pecho. Mujer imposible, susurró. Magnífica, aterradora, mujer imposible. Los niños, logró decir. A salvo, todos a salvo, gracias a ti. El niño más pequeño, el que había sido levantado y amenazado, se liberó del grupo y corrió hacia ellos. Envolvió sus pequeños brazos alrededor de las piernas de Soren, enterrando su rostro contra sus faldas. Gracias, susurró. Gracias, señora. Soren se agachó a su nivel, tomándolo en sus brazos a pesar de sus miembros temblorosos. Estás a salvo ahora, prometió. Nadie te volverá a hacer daño. Por encima de la cabeza del niño se encontró con los ojos de Calder. La miraba con una expresión que nunca había visto antes. Asombro, devoción. Y algo que era más profundo que ambos, el reconocimiento de un igual. Cuando el salón estuvo asegurado y las heridas de Lord Marek fueron vendadas para su eventual juicio, Calder se dirigió a los lobos que se habían reunido. Los Marek conspiraron contra la corona, su voz llegando a cada rincón. Envenenaron a su rey, manipularon la sagrada ceremonia de la elección, intentaron asesinar a la verdadera reina de Arendor y a los herederos que lleva. Murmullos recorrieron la multitud reunida, pero su conspiración ha fracasado. No por mi fuerza, sino por la de ella. Calder extendió su mano hacia Soren. Esta mujer, a quien sus leyes habrían descartado como una sirvienta de origen común, ha salvado a sus hijos, ha derrotado a sus enemigos y ha demostrado ser más digna de una corona que cualquier linaje noble. La atrajo a su lado. Les pido ahora, como su rey, que sean testigos de lo que debería haber declarado hace meses. Soren es mi verdadera compañera. El vínculo entre nosotros fue forjado por el propio destino. Y esta noche, en presencia de nuestra gente y nuestros ancestros, completaré ese vínculo y la haré su reina. El salón quedó en silencio. Luego, desde algún lugar de la multitud, un lobo comenzó a aullar. Otros se unieron. Una voz se convirtió en 10. 10 se convirtieron en 100. Hasta que el gran salón tembló con el sonido de la manada aceptando a su nueva reina. Calder tomó la mano de Soren y la condujo al estrado. ¿Estás lista?, preguntó suavemente. No, admitió ella, pero lo voy a hacer de todos modos. Él sonrió y en esa sonrisa ella vio todo su futuro. Luego inclinó la cabeza, ofreciéndole su garganta en el antiguo gesto de sumisión. Reclámame, dijo, hazme tuyo por completo. La loba de Soren se alzó dentro de ella. No el aterrador toque del vacío, sino algo más antiguo, algo que había dormido en su linaje durante generaciones, esperando este momento para despertar. Sintió que su cuerpo comenzaba a cambiar. La transformación fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No el cambio forzado de la batalla, sino una rendición voluntaria al animal interior. Los huesos se reformaron, los músculos se reconfiguraron. Un pelaje del color de la nieve iluminada por la luna brotó por su piel. Cuando terminó, una loba de color blanco plateado se paró ante la manada reunida, y esa loba dio un paso adelante, presionó su hocico contra la garganta ofrecida de Calder y mordió. El vínculo explotó entre ellos. Soren sintió la esencia de Calder verterse en ella mientras la suya fluía hacia él. Cada recuerdo, cada emoción, cada miedo secreto y esperanza oculta. Se convirtieron en una criatura con dos cuerpos, un alma con dos corazones,
un amor que trascendía la carne, la sangre y el tiempo mismo. Cuando lo soltó y volvió a su forma humana, estaba llorando. Él también. Mi reina, susurró Calder, atrayéndola a sus brazos. Mi rey, respondió ella. Y a su alrededor, los lobos de Arendor aullaron su celebración a las estrellas. En los meses que siguieron, Arendor sanó. Los Marek enfrentaron el juicio ante las manadas reunidas, sus crímenes expuestos para que todos los vieran. Lord Aldrich fue ejecutado al amanecer. Sus últimos momentos los pasó suplicando una piedad que nunca había mostrado a otros. Ravenna, fiel a la palabra de Soren, fue despojada de su nombre y exiliada a los desiertos helados más allá de la frontera norte, condenada a vivir sus días como la nadie que una vez llamó a otra. A los nobles que habían conspirado con la casa Marek se les dio una opción: confesar y aceptar el exilio, o enfrentar la justicia del rey. La mayoría eligió la confesión. Los pocos que no lo hicieron aprendieron que la misericordia de Calder tenía límites. Pero la justicia no fue la única historia de esa primavera. El reino observó con asombro cómo su nueva reina se volvía pesada con los herederos que llevaba. Sorene se había preocupado al principio de que la gente nunca aceptaría a una mujer de origen común en el trono, que los susurros la seguirían, que el resentimiento se enconaría. En cambio, encontró algo que nunca había esperado: amor. La gente la adoraba. Venían de todos los rincones del reino para ver a la mujer que había enfrentado a asesinos, salvado a sus hijos y ganado el corazón de su rey. Traían regalos para los bebés, ofrecían bendiciones en la lengua antigua. La miraban con esperanza en sus ojos, como si su presencia en el trono significara que cualquiera podía superar sus circunstancias. «Les has dado algo precioso», le dijo Calder una noche mientras veían el atardecer desde el balcón de su habitación. «Les has dado la creencia de que el destino recompensa el coraje y la bondad, no solo la sangre y el poder». «Les he dado un objetivo», respondió Soren, solo medio en broma. «Cualquier familia noble con ambiciones me verá como un obstáculo a eliminar. Que lo intenten». Los brazos de Calder se apretaron a su alrededor. «Que lo intente cualquiera. Los destrozaré con mis propias manos». «Tan protector». «Siempre». Le dio un beso en el pelo. «Eres mi corazón, Soren, mi hogar. Pasé 5 días creyendo que te había perdido para siempre. Pasaré el resto de mi existencia asegurándome de que eso nunca vuelva a suceder». Ella se giró en sus brazos, inclinando su rostro hacia el de él. «Te amo», dijo simplemente. Las palabras todavía se sentían nuevas, incluso después de todo. Las habían susurrado en la oscuridad, murmurado en momentos de pasión y gritado a través de campos de batalla y muros de castillos. Pero cada vez se sentía como la primera. «Y yo te amo». Calder la besó suavemente. Más de lo que las palabras pueden expresar. Más de lo que el para siempre puede contener. Una patada aguda desde su vientre interrumpió el momento. Soren se rió, presionando su mano en el lugar donde sus hijos daban a conocer su presencia. «Están inquietos esta noche. Están ansiosos por conocer el mundo». Calder colocó su mano sobre la de ella. «No puedo culparlos. Les espera una gran presentación». ¿Una introducción a qué? ¿Un reino que todavía se recupera de una guerra civil? ¿Un trono construido sobre siglos de derramamiento de sangre? ¿Una madre que apenas puede controlar su propio poder? Una introducción a una familia que los amará ferozmente. La voz de Calder era suave pero segura. Una madre que caminó a través del fuego para protegerlos antes de que nacieran. Un padre que quemaría el mundo para mantenerlos a salvo. Eso es lo que les espera, Soren. Ese es el legado que les daremos. Sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. «Solía soñar con tener una familia», susurró. «Cuando era niña en el gremio de sanadores, sola y no deseada, solía imaginar cómo se sentiría pertenecer a alguien, ser amada sin condiciones ni requisitos. ¿Y ahora? Ahora tengo más de lo que jamás me atreví a soñar». Lo miró a los ojos. «Te tengo a ti, los tengo a ellos. Tengo un propósito y un lugar en este mundo. Todo lo que perdí, todo lo que sufrí, me trajo aquí, a este momento,
a esta vida. ¿Sin arrepentimientos? Solo uno. Sorene sonrió a través de sus lágrimas. Que desperdicié tanto tiempo teniendo miedo, que casi dejó que el miedo me robara todo lo que importaba. El miedo no robó nada, dijo Calder con firmeza. Te puso a prueba, y emergiste más fuerte de lo que nadie imaginó posible. Un dolor agudo le atravesó el vientre. Sorene jadeó, su mano volando hacia el lugar. La expresión de Calder cambió instantáneamente a alarma. Soren, creo, logró decir, que nuestros herederos han decidido que no quieren esperar más. La noche que siguió fue larga y difícil. Sorene trabajó durante horas, su cuerpo esforzándose por traer nueva vida al mundo, mientras Calder caminaba fuera de la habitación como un lobo enjaulado. Los sanadores se movían con una eficiencia silenciosa, sus rostros tranquilos a pesar de lo que estaba en juego. Finalmente, mientras el amanecer pintaba el cielo en tonos de rosa y oro, un grito rasgó el aire. Luego otro. Calder irrumpió por la puerta antes de que nadie pudiera detenerlo. Sus ojos salvajes, su corazón latiendo con fuerza. Se detuvo en seco ante la vista que tenía delante. Sorene yacía agotada pero radiante en su cama, su cabello húmedo de sudor, su rostro brillando con una alegría que trascendía los límites físicos. Y en sus brazos, dos pequeños bultos se retorcían y lloraban. Un niño y una niña, anunció la partera, haciéndose a un lado para dejar que el rey se acercara. Ambos sanos, ambos fuertes. Calder cayó de rodillas junto a la cama, sus manos temblando mientras se acercaba a sus hijos. ¿Puedo? Soren sonrió y le pasó el niño a sus brazos. Era tan pequeño, tan increíblemente frágil. Cabello oscuro, como el de Calder. Pero cuando abrió los ojos, tenían un toque de plata que hablaba del poder de su madre. La niña permaneció en los brazos de Soren, su pequeño puño envuelto alrededor del dedo de su madre. Su coloración era más clara, prometiendo el pelaje iluminado por la luna de la forma de lobo de su madre. Son perfectos, susurró Calder. Son nuestros. Soren lo observó acunar a su hijo con una ternura que le dolía el corazón. Nuestra familia, nuestro futuro. ¿Cómo los llamaremos? Soren había pensado en esto durante meses. Había considerado y rechazado docenas de posibilidades. Pero ahora, mirando a sus hijos por primera vez, la respuesta parecía obvia. El niño debería llamarse Oren, dijo suavemente. Significa luz dorada. Llevará la fuerza de su padre y la esperanza de su madre. Oren, repitió Calder, probando el nombre. Me gusta. ¿Y nuestra hija? Celeste, por las estrellas que nos guiaron a través de la oscuridad. Sorene le dio un beso en la frente al bebé. Será feroz, hermosa e imparable, como su madre, como ambos. Calder se sentó a su lado en la cama, con sus hijos acunados entre ellos. Por un largo momento, ninguno habló, simplemente existieron en la perfección del momento. Dos almas completadas por la familia que habían creado. Nunca pensé que tendría esto, dijo finalmente Calder. Cuando era joven me enseñaron que los reyes no se casan por amor, que el deber está antes que el corazón, que el trono exige sacrificios. ¿Y ahora? Ahora sé que el amor es la mayor fuerza que un rey puede poseer, que el corazón no debilita el deber, le da sentido al deber. La miró a los ojos. Tú me enseñaste eso, Soren. Tú y estos niños me han hecho mejor de lo que jamás podría haber sido solo. Nos hemos hecho mejores el uno al otro. Apoyó la cabeza en su hombro. Eso es lo que hacen las parejas verdaderas. Fuera de su ventana, los lobos de Arrendor alzaron sus voces en celebración. Los aullidos se extendieron por todo el reino, difundiendo la noticia de que los herederos reales habían llegado. Un nuevo capítulo había comenzado. En los años que siguieron, la historia de Soren y Calder se convirtió en leyenda. La contaban en pueblos y castillos por igual. La historia de la sirvienta que capturó el corazón de un rey. La compañera que fue robada por veneno y mentiras. La mujer que caminó a través de la oscuridad y emergió como una reina. Los niños crecieron escuchando sobre su coraje. Los lobos jóvenes soñaban con vínculos tan poderosos como el que ella compartía con su rey. Y cada vez que alguien le preguntaba a Soren
¿Qué consejo daría a quienes enfrentan circunstancias imposibles? Siempre respondía lo mismo. Ama ferozmente, confía completamente y nunca, jamás dejes que el miedo tome tus decisiones por ti. Había aprendido esas lecciones a través del fuego y la sombra, a través de la pérdida y el triunfo, y las llevaba consigo todos los días mientras gobernaba junto a su compañero, criaba a sus hijos y daba forma a un reino que perduraría por generaciones. Se habían encontrado cuando todo parecía perdido. Habían sobrevivido a la traición, la separación y la propia muerte, y nunca más se separarían. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas disfrutado de esta historia.